Hola a todos, muy buenos días. Excelente. Hoy tenemos una jornada tempranito por la mañana. En Colombia son las 6 de la mañana, acá en Argentina son las 8. Hoy vamos a tener esta clase con Marcela Soria. Es una óptica contactóloga, especialista en lentes personalizados para queratocono y córneas irregulares, creadora de un protocolo de investigación en queratocono con el lente multicurva Keratoflux, coaching en Multicurvo. contactología aplicada para médicos residentes de oftalmología en Córdoba, Argentina, directora académica de contactología especializada, consultora e investigadora del laboratorio Medifacos Brasil para el desarrollo de nuevos productos para córneas irregulares y ojos secos, y autora de varios artículos en el área de tecnología aplicada al tratamiento del ojo seco con lentes esclerares. Además, soy testigo de lo excelente académica y persona que es. Así que bueno, bienvenida y la clase es suya. Muchas gracias, Vanessa. Ahora ya me pongo colorada, menos mal porque así me doy un poquito de color. Estamos saliendo del invierno y todavía no hemos visto el sol. Gracias a todos por estar presentes. Hoy le quiero agradecer a la empresa Avisor, que siempre confía en mi criterio como consultora. Y si bien no es una clase que está enfocada sí o sí a sus productos, sino que en realidad todo lo que tiene que ver con lo que genera que nosotros usemos buenos productos para el mantenimiento y limpieza de las lentes de contacto. Voy a tratar de desarrollar a lo largo de estas 3 horas o un poquito menos quizás, dividida en 2 módulos, cómo se producen los depósitos orgánicos durante el uso de lente de contacto y su correcta remoción y sistema de mantenimiento adecuado para el paciente. Esta clase va a continuar con la señora Elena Ruiz de Avisor España el día 30. Entonces, esto va a tener un módulo totalmente completado y vamos a poder tener como marco una base para poder indicarle a nuestros pacientes el correcto uso de sus lentes de contacto para mantener el confort y la agudeza visual durante todo el tiempo de porte. Esto es algo muy importante. ¿Por qué digo esto? A ver, los depósitos orgánicos en la superficie de una lente de contacto no es un problema inherente solamente de la lente de contacto, sino que tengamos en cuenta que estos adminículos están relacionados con la córnea y con todo el segmento anterior de manera permanente. Así que hay problemas orgánicos que producen depósitos en lente de contacto y hay problemas clínicos relacionados a los depósitos orgánicos que afectan al ojo en su conjunto. Entonces, que la superficie de la lente de contacto no sea humectable, es decir, que no hayamos elegido el material adecuado para el tipo de film lagrimal que tiene nuestro paciente o la patología de base, hace que esta superficie no humectable, es decir, que por H o por B torne el ángulo de humectación mayor de lo debido, va a hacer que estos depósitos orgánicos se queden pegados en la superficie, impidiendo la buena visión en primer lugar. Pero además va a tener una alteración en la forma de la lente. No se olviden que en el caso de lentes blandas, la lente tiene que tener sus parámetros combinados con la cantidad de agua que lo forma en una cantidad exacta, con la finalidad de mantener esos parámetros. Una lente blanda que tiene la capacidad de perder agua por evaporación y no la puede recuperar del film lagrimal, ya sea porque sea un ojo seco que no tiene gran cantidad de capa acuosa o porque la lente se ha tornado hidrófoba, es decir, repele el agua por los depósitos orgánicos adheridos a la superficie, va a ser un lente que hidratado en menor proporción se va a contraer y va a cambiar sus parámetros, no solamente de curva de base, que va a ocasionar que la lente se succione en la esclera o que toque la córnea, sino que además cambiar los parámetros también cambia el sistema óptico en sí, porque la lente está contraída, cambia la curvatura y al cambiar la curvatura cambia la graduación de la lente.
Eso lleva entonces a que el paciente tenga una visión reducida, más allá de la propia degradación del polímero del lente que hace que éste deba ser renovado. Si bien hoy estamos pensando en un sistema de reemplazo frecuente que va a ser indicada para cada paciente en particular, y de hecho algunos de ellos lo recambian en forma diaria, el polímero de la lente está preparado para durar mucho más tiempo. Lo que no dura es el ojo. Siempre digo lo mismo. Cuando me preguntan, Marce, ¿cuánto dura la lente? La lente dura siempre más que el ojo. Los depósitos orgánicos en la superficie del lente, una superficie alterada, una superficie áspera, rota o degradada, va a afectar a los tejidos que están en contacto con esta lente, antes que la lente se arruine y el paciente diga no me sirve más. Por lo tanto, la idea es que reduzcamos las horas de uso de acuerdo al material y al síndrome en general del paciente. Porque uno de los problemas relacionados con los depósitos orgánicos a los cuales realmente le tememos y queremos evitar es la CPG o conjuntivitis papilar gigante. Hoy es poco frecuente que los pacientes con el recambio de uso que tienen habitualmente con los materiales actuales lleguen a tener conjuntivitis papilar gigante. Pero no nos olvidemos que ustedes como optómetra saben que algunos orígenes de la conjuntivitis papilar gigante tienen una base alérgica y a veces es inevitable. Se hace un círculo vicioso entre la alergia, la alteración de la producción del film lagrimal, la sequedad de la lente, la adherencia de depósitos orgánicos, el roce del párpado contra estos depósitos y por consiguiente la alteración de las glándulas que producen la conjuntivitis papilar gigante. Entonces, como todo está asociado, un buen conocimiento de las alteraciones que producen en la lente los depósitos orgánicos y cómo afectan estas al ojo es más que importante para terminar una excelente adaptación de lente de contacto. Sino la adaptación que hayamos hecho, el mejor material, el mejor diseño, van a durar poco en el sistema de visión del paciente que se va a quejar del disconfort. Y sepan que más del 52% de los abandonos de lente de contacto tienen que ver con el disconfort. Así que los factores que influyen directamente en esta producción de depósitos, en primer lugar, las alteraciones lagrimales. Hay que conocer el film lagrimal y la patología de base de nuestro paciente. El material de la lente, en segundo lugar. Elegir un buen lente de contacto tiene que ver con conocer la tensión superficial de ese material, el DK asociado a la cantidad de siliconas que integran el polímero, por lo tanto, su ángulo de humectación. Y si tuviese un ángulo de humectación bajo debido a un alto DK, y por consiguiente una alta incorporación de siliconas en el polímero, vamos a recomendarle a este paciente que haga un tratamiento de superficie sobre la lente de contacto que les voy a explicar más adelante. Los sistemas de mantenimiento son fundamentales. La doctora Joana ya ha dado sobradas muestras del conocimiento que tenemos que tener sobre los componentes de los líquidos que utilizamos para la limpieza y la desinfección de las lentes de contacto y cómo influyen estas sobre la superficie de la lente y la superficie del ojo. Por lo tanto, no me voy a detener en esto. Pero sí es importante que ustedes asocien siempre el rendimiento de la lente de contacto con la suavidad y la transparencia de la superficie. Por lo tanto, también tiene que ver que si un paciente tiene una calidad de lágrima inferior a la habitual o una carga de solutos debido a ojo seco y a un aumento de la osmolaridad de la superficie, vamos a reducir las horas de uso. Y no quiere decir que el resto del tiempo nuestro paciente no use lente de contacto, sino retirarlos en cierta cantidad de franja horaria, luego limpiarlos, esterilizarlos, humectarlos y volverlos a colocar por otro tiempo determinado de uso, cubriendo así la necesidad visual del paciente durante el uso en el día.
Ahora, si este paciente a la vez está trabajando en ambientes calefaccionados o con aire acondicionado, eso hace que la humedad relativa ambiente esté reducida y por consiguiente haya más evaporación del líquido que contiene la lente de contacto y de la capa acuosa de la lágrima, que hace que cuando el paciente parpadee no bombee una cantidad de lágrimas suficiente para hidratar la lente y lubricar el ojo. Entonces, el medio ambiente donde se desarrolla la vida del paciente tiene directamente que ver con el rendimiento de la lente y la cantidad de depósitos que se puedan acumular en la superficie del lente. Si a esto le sumamos la importancia de la higiene por parte del paciente, vemos que normalmente tenemos que relacionar las dos cosas. Así que, una muy buena adaptación, una excelente elección del material de la lente, un correcto sistema de mantenimiento, buenas indicaciones al paciente y que después el paciente haga lo que le decimos. Porque normalmente cuando el paciente viene a los controles, nos encontramos con fallas en el sistema de limpieza y tiene que ver normalmente con que asumimos que porque el paciente es usuario, sabe cuidar sus lentes de contacto. Y hay fallas entonces en las indicaciones que les damos a los pacientes, por desconocimiento del tratamiento que debe seguir, por desconocimiento de los componentes de los líquidos o sinceramente por el poco tiempo que le dedicamos en algunas ocasiones a enseñarle el manejo y el tratamiento de la lente de contacto. Sé que es algo tedioso una vez que hemos estado con el paciente tanto tiempo para diseñar la lente, hacerle las pruebas, luego el paciente viene a retirarlos, a veces él está apurado, nosotros tenemos gente en sala de espera, el paciente ya pagó, entonces no nos es rentable esa consulta y le damos una clase rápida de cómo insertar y retirar el lente para asegurarnos que cuando vuelva a su casa no tenga dificultades. Y le damos simplemente una hojita donde están las indicaciones, le damos la muestra primera que encontremos en el cajón para obsequio y cuidado de su lente de contacto y no nos detenemos en ver que ese paciente, y perdón que les diga esto, no es un par de ojos caminando, sino que es un paciente que tiene un sistema endocrino que produce un tipo de lágrima particular asociado a un lente en particular. Y vamos a darle indicaciones precisas de cómo cuidar esa lente de contacto. Esto es fundamental. Después, obviamente, tenemos que conocer cuáles son los depósitos que podemos encontrar en la superficie del lente o dentro de la lente de acuerdo a los componentes de la película lagrimal. Es importantísimo. Siempre el otro día estuvimos en Buenos Aires, justamente con la profesora Patricia Magnelli está presente y gente de IPEC, gracias a Roberto que organizó un curso presencial, y yo abrí el curso dando 1 hora de segmento anterior y de la importancia de la anamnesis y del análisis hasta del film lagrimal previo a elegir qué lente le voy a poner, qué diseño y qué material al paciente, más allá de la patología de base o de la topografía corneal. Ustedes durante todo este diplomado han ahondado específicamente en todos los aspectos que tienen que tener en cuenta antes de decidir poner un lente de contacto sobre la superficie ocular. Pero más allá de eso, el análisis profundo del film lagrimal tiene que ver con que en los componentes que podemos hallar en la película lagrimal van a generar depósitos orgánicos provenientes de proteínas, lípidos, mucinas, sales minerales y demás, disueltos en una cantidad de agua. Estos solutos van a estar proporcionalmente disueltos en un film lagrimal estable y que haga que la superficie ocular esté bien humectada y por lo tanto tenga un pH estable. Cuando hay
fallas en la capa acuosa del film lagrimal, estos solutos se concentran, tienen menos disolución en la capa acuosa y tornan toda la superficie ocular hiperosmolar. De ahí a que cuando hacemos un tratamiento de ojo seco tengamos que pensar también en soluciones que ayuden a bajar la hiperosmolaridad con probablemente uso de lágrimas artificiales de peso molecular alto y que son isoosmolares. ¿De acuerdo? Entonces, estos factores son directamente incidentes en la superficie de la lente. También hay factores obviamente contaminantes, como son los microorganismos que podemos encontrar en la flora conjuntival, que son oportunistas y son simbióticos con alguna otra bacteria o alguna otra espora de un hongo o con un virus, y eso va a hacer que también se instalen a vivir en el lente. Los hongos normalmente son esporas que están flotando en el aire y que están formando parte también de nuestra microflora conjuntival. Cuando el ojo le provee todo lo que necesita para crecer, y estamos hablando de material orgánico para comer, calor y humedad, las condiciones en las cuales se desarrolla el hongo son perfectas. Entonces el hongo se va a anidar en el tejido, en la trama de la lente de contacto y va a empezar a crecer, es decir, va a empezar a reproducir sus hifas por dentro de la lente, arruinando completamente el tejido, siendo imposible removerlas. Siempre me preguntan qué puedo usar para remover los hongos de una lente de contacto blanda. Nada puede removerlo ni inactivarlo. Si nosotros quisiéramos remover ese hongo, simplemente tendríamos que recortar la lente de contacto y sacar el agujerito. Eso es inaceptable, ¿verdad? Entonces, cuando un hongo ataca una lente de contacto, la única solución es desecharla. Sí se puede prevenir la infesta de hongos en la lente de contacto, y eso durante el desarrollo de esta clase lo vamos a ver y lo seguiremos con el uso de líquidos específicos que pueden prevenir la formación de hongos de mano de Elena Ruiz de Avisor el 30. Así que no quiero yo adelantarme con esto. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que hay varios factores que hacen que encontremos depósitos en las lentes de contacto, ¿sí? Ahora, dentro de este film lagrimal, más allá de los componentes orgánicos disueltos en la lágrima, podemos encontrar depósitos inorgánicos producto de un exceso de calcio de lágrima o de minerales que a veces suelen oxidarse con la presencia del oxígeno en la misma agua de la lágrima o de el ambiente, y se oxidan y forman esas manchitas rojas puntiformes, totalmente estables en su forma, que tampoco se remueven, no son dañinas para el ojo, no raspan, porque no sobresalen de la superficie del lente, pero en definitiva, bueno, cuando vean una manchita roja en la lente de contacto se debe a que hay un depósito mineral que se ha oxidado, y la verdad es que esto indica que el paciente puede tener una dieta alta en hierro debido a que estuvo tratando, por ejemplo, un déficit en la sangre, una anemia, o por ejemplo pacientes mayores de 50 años que para prevención de osteoporosis están con suplementos de calcio, o pacientes diabéticos que generalmente tienen una lágrima muy compuesta, bueno, en fin, o pacientes con acné que tengan un exceso de lípidos, y estos lípidos atraen molecularmente depósitos orgánicos porque hacen una composición química molecular en la atracción de proteínas que se depositan en la superficie del lente. Bueno, en fin, hay una cadena que favorece que estos depósitos se conviertan en un film, tanto orgánico como inorgánico, y se depositen en la superficie del lente.
dando lugar a manchas ásperas, a cálculos o a la asociación de microorganismos como hongos que van a arruinar completamente la lente. Voy a detenerme acá. Este es un tema que va a desarrollar muy bien Elena Ruiz el día 30, Ivonne, pero a mí me gusta ir, a medida que voy detectando las preguntas, respondiéndolas, para que no se amontonen en el final de la clase y ya no tengan sentido probablemente. Me dice Ivonne: disculpe doctora, ¿cuál lágrima sugiere usted de alto peso molecular? Bien, hace años que yo trabajo con los productos de Avisor, más allá de porque con el tiempo me convertí en consultora de ellos, porque desde que los conocí me parece que tienen una alta calidad y un alto rendimiento. Debido al ojo seco y al crecimiento poblacional con esta dolencia, los laboratorios mundiales han hecho hincapié en desarrollar lágrimas artificiales específicas para atacar cada problema. Una lágrima artificial que tiene alto peso molecular, es decir, que es bien densa y se puede sostener sobre la superficie ocular durante más tiempo, es Ocudry, que tiene hialuronato de sodio al 0,3%. Entonces, es una lágrima que sirve para tratar el ojo seco como complemento de, a lo mejor, un sistema de protección, como es un lente escleral, donde en el reservorio de la lente, para protección de la superficie ocular hiperosmolar y ayudarla a establecer una regulación de la osmolaridad corneal, utilizamos no solamente solución salina, monodosis sin conservantes, sino también una gota de Ocudry de hialuronato de sodio al 0,3%, que también viene en monodosis sin conservante, requisito fundamental para que integre la fórmula dentro de un reservorio de lente escleral que no va para ningún lado, no se sale de allí y pueda ayudar a bajar la osmolaridad de la superficie. Entonces, el conocimiento de los productos que hay en el mercado, cada uno en los países que nos desarrollamos, hace que podamos utilizarlos para la recomendación de, en este caso, una lágrima de alto peso molecular. Los depósitos más comunes en lentes de contacto son los depósitos de tipo orgánico, es decir, es muy común que durante el día incluso encontremos depósitos proteicos asociados a lípidos, porque en cada parpadeo el film lagrimal, por la interacción de la producción de las glándulas de meiomio que alteran, que producen sebo, que producen una sustancia aceitosa, que se disuelve en la lágrima y en cada parpadeo esto ayuda obviamente a humectar y lubricar la superficie ocular, además de proteger con las mucinas ese sistema de defensa que va a cuidar el epitelio corneal, pero que al haber un adminículo inserto en el ojo en contacto con este film lagrimal, parte de esos residuos lipídicos se van a depositar en la superficie. Por eso es muy importante que cuando limpiemos nuestra lente de contacto, lo hagamos, supongo que lo han tenido bien en cuenta en las clases de la doctora Joana Garzón, el frotar la lente de contacto. Los productos que dicen no frotar, que los hay en el mercado, son destinados al uso de lentes de contacto descartables semanales que no acumulan tantos depósitos orgánicos. Por lo tanto, puede ser algo práctico retirarse la lente y ponerla directamente en el estuche. Pero la práctica diaria me ha mostrado que hay pacientes que durante la cantidad de horas de uso, desde la mañana hasta la tarde, acumulan depósitos orgánicos,
porque cuando se quitan la lente, mientras está totalmente humectada, está transparente, pero si la soplamos un poquito y la deshidratamos ligeramente, aparecen manchas blanquecinas, que son las proteínas asociadas a estos lípidos molecularmente, que se adhieren en la superficie del lente y que deben ser removidos con el multipropósito o el limpiador tensioactivo, frotando en forma lineal para hacer un barrido de esta superficie y que removamos estos depósitos tan molestos. Debo indicarles que tanto la proteína como los lípidos producen un síntoma que es de picor. La proteína es áspera. El párpado se siente áspero, molesto, y eso genera una inflamación y produce ardor y picazón. Pero los lípidos particularmente dan sintomatología de picor, que a veces confundimos con una reacción alérgica. Entonces, cuando un paciente concurra a nuestro control y manifieste que tiene picazón o picor, es primero observar con la lámpara hendidura si el film lagrimal es muy oleoso, después observar glándulas de meibomio que estén en correcto funcionamiento, que no haya ningún vaso obstruido, que no haya ninguna alteración en las glándulas de meibomio, que el líquido que sale al apretar la glándula sea transparente y que no haya demasiada de sebo depositado en la superficie del lente. Si esto fuese así, lo que voy a hacer es indicarle un buen limpiador tensioactivo al producto que estoy usando habitualmente, que en general los multipropósitos tienen un sentido práctico de uso, pero a veces en estos casos no son tan efectivos. Ahora, esta es una lente de contacto de ortoqueratología, una lente que tiene geometría revertida y en la parte central es oblata y después empieza a cerrarse hacia la periferia. En ese cierre hace un ángulo donde es muy fácil que durante el uso nocturno, si no se usa una lágrima artificial que sirva además de lubricante intermedio entre la lente de contacto para ortoqueratología nocturna y la superficie ocular, se acumulan depósitos de proteína y esta es la muestra más clara de cómo se adhieren en esa zona. Así que le tienen que indicar al paciente que como estas lentes son de diámetro grande, no tienen mucho movimiento en el ojo, prácticamente es escaso porque esa es la función para que cumpla justamente el moldeo nocturno de la córnea. Los depósitos se peguen porque no haya una frecuencia de parpadeo que mueva el film lagrimal por delante y por detrás, removiendo o desplazando esos depósitos. Entonces, es muy importante que el paciente, al retirar a la mañana las lentes de contacto, sepan limpiarlo bien en la palma de la mano y a veces, si la lente es muy grande, con un pequeño cotonete o hisopo, le llamamos en Argentina, puedan remover la parte interna de la lente con suavidad sin rayarla con el uso de un tensioactivo. Así que eso es un tip que les estoy dejando. En Argentina siempre juego con esto de dar esos tips y les digo, son los datazos. Así que va el datazo número 1 de la clase de hoy. Más frecuentemente en los pacientes que remueven sus lentes antes de una semana, incluso pacientes que remueven a diario sus lentes de contacto, van a tener depósitos mucoproteicos. Siempre las mucinas, con esto que están asociados a lípidos, las mucinas, y las proteínas normales disueltas en la lágrima, van a hacer estos depósitos. Fíjense, la lente esta está apretada sobre una lupa Tama, y muestra que hay como si fuese un líquido, una baba sobre la superficie del lente y hay pequeños puntitos que son las proteínas, que claro, en cada parpadeo eso se remueve, pero cuando el parpadeo no es suficiente, cuando el agua que disuelve la lágrima no es suficiente, se van a acumular
y generan ese picor, y cuando la lente se seca, es decir, eso que le decía, se frota, que se sopla, queda opalescente la lente. Esto produce no tanta molestia como sí reducción de la agudeza visual. Y en el caso de este paciente, fíjense, esos dos puntos negros son unos tipos de hongos que llamamos penicillium y se instalaron en el lente a la semana de uso. Este es un paciente usuario de una lente de contacto blanda de reemplazo frecuente semanal. Por lo tanto, si bien la industria ha ampliado todos los parámetros de construcción de las lentes blandas de reemplazo frecuente diario, no siempre podemos tener acceso a que le cubra completamente las necesidades visuales, porque a veces tenemos este tipo de depósitos mucoproteicos en lágrimas complejas de pacientes que tienen córnea irregular. Entonces no podemos recurrir a este tipo de lentes y hay que pensar muy bien qué lente permeable al gas de gran diámetro o cómo le devolvemos la función al film lagrimal con un lente escleral, por ejemplo, y un material que ya sepamos que no va a acumular estos depósitos en la superficie. Más adelante les voy a dar los datazos para que puedan también hacer un tratamiento de superficie en ese tipo de lentes y evitar entonces la acumulación de depósitos mucoproteicos. Fíjense aquí una lente escleral con depósitos de proteína y calcio, y el paciente llegó a mi consultorio. Perdón, esta lente no es mía, llegó al consultorio de mi colega querida Carmen Ferraris, Jenny, y es la que facilitó la foto, y tiene depósitos de proteína y calcio en una lente escleral por falta de tratamiento de plasma en la superficie de la lente. No nos olvidemos que las lentes esclerales están hechas con materiales de alto DK, y el alto DK favorece la acumulación de depósitos orgánicos, salvo en los nuevos materiales que son polímeros que también tienen ángulos de humectación muy bajos y se comportan como lentes de bajo DK. Pero el paciente manifestaba que le molestaba un poquito la lente de contacto y no sabía por qué. Y esto realmente es un rayador en el ojo. Cada vez que el paciente deshidrata un poquito el lente, esta superficie llena de depósitos raspa no solamente en el borde palpebral, sino en el fondo de saco. No se olviden, las lentes esclerales tienen más de 15 milímetros de diámetro, hasta 20 milímetros en algunos casos. Entonces ocupan gran porción de la superficie de córnea y de esclera, y por lo tanto tocan completamente contra el fondo del saco palpebral. Fíjense, aquí se observa mejor la superficie. Hay métodos de recuperación de esta lente que, si bien son efectivos, se pueden hacer muy pocas veces. No quiere decir que el paciente no cuide su lente de contacto y que venga una vez por mes al consultorio con la lente en estas condiciones para que nosotros lo sometamos a ultrasonido, peróxido de hidrógeno, pastilla removedora de proteínas, un tensioactivo, un removedor de calcio, un hipoclorito de sodio, lo que sea, y removamos la superficie de la lente, porque también cuando tenemos que atacar este tipo de depósitos con productos muy fuertes, se degrada la superficie de la lente, que es lo que yo les decía en las primeras diapositivas. Se degrada el material y la lente se torna mucho más frágil y puede romperse con facilidad. Por lo tanto, cuando un paciente tiene tendencia a acumular estos depósitos orgánicos, las medidas que debemos tomar son, primero, revisar el sistema de limpieza del paciente, indicarle un tensioactivo diario
salvo que la lente tenga un tratamiento de superficie, o bien, si no la tiene, recomendarle un tratamiento de superficie que ya les voy a decir más adelante. También hay depósitos orgánicos en la superficie del lente que no tienen que ver con la lágrima. Hay descuidos por parte del paciente en la manipulación de productos químicos como cremas, perfumes y demás que quedan en las yemas de los dedos al insertar o al retirar las lentes, porque estas manos no han sido frotadas con agua y jabón y lavadas con debido cuidado, y entonces hacen que el paciente manifieste molestias con la lente, falta de visión, y cuando observamos la lámpara hendidura encontramos como, en este caso, en la foto de la derecha, las huellas digitales del paciente marcadas en la lente. Estos lípidos, que son productos de cremas, de bronceadores, de lacas de pelo, bueno, en fin, estos productos son muy difíciles de remover de la superficie de la lente. Son lípidos en definitiva, pero si la lente tiene un tratamiento de plasma o de Hydra-Pear, que son los tratamientos que les voy a explicar cómo funcionan, no se pueden usar tensioactivos como detergentes y demás porque se alteran estos tratamientos. Y las pastillas removedoras de proteína remueven proteínas. Si las proteínas están asociadas a los lípidos se van a remover junto con la proteína. Pero si en el caso de que haya depósitos orgánicos lipídicos solamente, solo lo puedo remover con un detergente, con un tensioactivo, y no siempre lo puedo usar. Fíjense también el caso de la lente que está a la izquierda. Esta lente está empañada por dentro. Y esto tuvo que ver con que el paciente pone la lente escleral y deja dentro del reservorio burbujas de aire. Vanessa, dicen que no se ven las diapositivas y antes se veían. Yo las estoy viendo. ¿Hay alguien más que no vea las diapositivas? Ok. Gracias. A lo mejor tenía que ver con una velocidad de internet. Bueno, la diapositiva de la izquierda está empañada por dentro. Y esto es un fenómeno que se hace por dos razones. Una de ellas es descuido del paciente. Tiene que ver con que el paciente se pone práctico, en la Argentina decimos canchero, en la colocación de su lente escleral y deja a veces burbujas de aire dentro del reservorio. Estas burbujas no solamente suelen apoyarse sobre la córnea, haciendo que en ese lugar no haya un paso de lágrima, de solución salina, es decir, no haya humectación y queda un punto seco, sino que a veces hace que la lente no adhiera bien y, por ende, va a perder líquido. Y cuando pierda líquido, lo que entra es aire. Y tiene una gran burbuja de aire y el paciente manifiesta mala visión y es porque la lente se le empañó al no tener reservorio. Otro problema se da en las lentes semiesclerales que tienen flotación y a veces el paciente tiene que colocar la lente de determinada manera porque tiene una pinguécula, por ejemplo, y hemos diseñado una personalización de borde y el paciente, en vez de colocar las marcas que se hacen a propósito en ese lente para colocarlo en el meridiano horizontal y colocar la personalización de borde justo sobre la pinguécula, lo ponen patas para arriba y entonces la lente queda levantada de un lugar y obviamente entra aire, la lente se seca por dentro y se pegan los depósitos orgánicos. Entonces hay que diferenciar depósito orgánico con empañamiento de la superficie. No hay que confundir empañamiento y engrasamiento. Ahora quiero detenerme en los agentes contaminantes. Punto por punto es imprescindible
que ustedes conozcan cuáles son específicamente los agentes contaminantes y los agentes que se depositan en la superficie de la lente y los reconozcan para saber cómo removerlos o cómo modificar el sistema de mantenimiento del paciente. Las proteínas provienen de las secreciones lagrimales. Punto final. Pero tiene que ver con algo endocrino. Los pacientes tienen un sistema endocrino cuyas glándulas secretan en el cuerpo y las expulsamos por todos los líquidos, orina, transpiración, mucosidad, lágrima. Y la lente es una esponja, recibe. Entonces, lo que normalmente vamos a encontrar en las secreciones lagrimales son lisosima desnaturalizada que se remueven fácilmente con las enzimas presentes en las pastillas removedoras de proteína. Y esto lo va a explicar muy bien Elena Ruiz en la charla de las clases del 30. Pero en realidad, las pastillas removedoras de proteínas son componentes enzimáticos que remueven fácilmente estas lisosimas desnaturalizadas que se adhieren en el film lagrimal en forma de proteínas. Los lípidos, en cambio, provienen de las glándulas de meibomio, es decir, el film lagrimal está saturado de grasa, pero por el mal funcionamiento o el exceso de funcionamiento de las glándulas de meibomio. Algunos pacientes con un acné patológico que esté en tratamiento produce un exceso de sebo en la piel, en la base de las pestañas, y además los tratamientos contra el acné producen ojo seco. Entonces hay una conjunción que se relaciona una falta de lágrima con un exceso de lípidos y estos depósitos se adhieren fácilmente. Pero se remueven con surfactantes, es decir, con limpiadores específicos de acuerdo al material de la lente de contacto, es decir, limpiadores surfactantes específicos para lentes blandas o limpiadores surfactantes específicos para lentes permeables al gas. Y entonces voy a utilizar el correcto para eliminar las moléculas de lípidos depositadas en la superficie. Entonces, repitamos: proteínas, enzimas removedoras de proteínas, lípidos, líquidos, surfactantes y frotado. Ahora, los depósitos de calcio se forman durante el uso del lente de contacto en las horas de uso. El paciente que usa la lente desde la mañana hasta la noche en periodos largos tienen unos depósitos de calcio que, si se acumulan porque el paciente limpia mal las lentes a diario, se forman unos pequeños puntitos duros al tacto que realmente son muy molestos y pueden producir inflamaciones tanto en conjuntiva como en párpado y lesiones en córnea por el roce de estos cristales de calcio en la córnea en cada parpadeo. Por lo tanto, estos cristales de bicarbonato de calcio se deben remover con productos específicos. Hay algunos productos muy buenos que, utilizados en una esponja que utilizamos para maquillaje, que suelen ser de siliconas muy suave, frotando la lente contra la esponja suavemente se suelen remover, acompañado de un uso de el ultrasonido. El ultrasonido es un gran aliado a la hora de remover depósitos orgánicos. Y hay algunos cálculos que han lastimado ya la trama de la lente y no salen. José Carlos: actualmente no consigo pastillas enzimáticas. ¿Con qué otro producto podría reemplazar la limpieza del lente de contacto con proteínas? No sé en qué país estás, pero lo único que remueve las proteínas son las pastillas enzimáticas o el uso de peróxido de hidrógeno. El peróxido lo que hace es romper la cadena
molecular de las proteínas, las suelta y las sube a la superficie, y en algunos casos, si son proteínas del diario uso, si son proteínas que no están acumuladas en el lente, puede ser que el uso del peróxido con un limpiador surfactante ayude a remover el depósito proteico. Pero normalmente tienes que usar una pastilla removedora de proteínas. Me voy a adelantar simplemente algo que va a profundizar Elena Ruiz el 30. En Avisor contamos con un producto maravilloso que es Everclean. Everclean es peróxido de hidrógeno en sí mismo, pero la pastilla que neutraliza el pH del peróxido, volviéndolo a un pH fisiológico, convirtiéndolo en solución salina tamponada, es una pastilla dual. Es decir, de un lado tiene un catalizador que neutraliza el peróxido y del otro lado tiene una removedora de proteínas a base de sulticilina A, que es una enzima que remueve las proteínas. Así que si no consigues pastillas propiamente dichas, ya sea de sulticilina A o de alguna otra enzima para remover proteínas, puedes fijarte si consigues Everclean, que a la vez va a limpiar y desinfectar tu lente de contacto. No hay por qué. Bueno, hay un círculo vicioso que se hace con el lente de contacto y los depósitos orgánicos que terminan no solo en mala visión, disconfort, lesiones y abandono del uso del lente de contacto, y se da más o menos así. El paciente retira la lente de contacto, limpia, perfecta, impoluta, humectada, transparente, suave. Coloca la lente y al minuto la lente está en contacto con el biofilm, es decir, este film lagrimal lleno de proteína, lípido, mucina, calcio, incluso en el borde palpebral, en contacto con cosméticos, rímel, delineadores grasos, sombras, cremas para párpado, etcétera, etcétera, etcétera. La lente, al pasar las horas de uso, se deshidrata, porque estos lípidos hacen que por evaporación pierda líquido, pero hacen un film que torna la lente hidrófoba y no le permite absorber, en el caso de las lentes blandas, toda el agua del film lagrimal que necesita para mantenerse estable. Entonces, la lente cambia de parámetros y se contrae. Al contraerse, la lente se aprieta un poco más que originalmente el diseño que ustedes hicieron. Esto, a la vez, disminuye el bombeo lagrimal, a lo mejor por falta de parpadeo. Es muy importante el parpadeo para una estabilidad del film lagrimal. Puede disminuir entonces la transmisibilidad de oxígeno por más material de K100 que tenga. Si no hay buen parpadeo, una renovación del film lagrimal y una absorción por parte de la lente del agua que lo mantenga estable y los poros estén destapados, libres de depósitos, la disminución de transmisión de oxígeno va a aumentar entonces la acumulación de detritus sobre la lente, pero a la vez puede producir un edema, una inflamación corneal por falta de oxigenación, que va a redundar en una caída de la agudeza visual y en una pérdida paulatina de la comodidad a lo largo del uso, ojo rojo, que es característico. Cuando viene el paciente a control a la tarde, después de tener 8 o 10 horas del uso, vemos esa inflamación periquerática que no tiene que ver con alergias, sino con un exceso de horas de uso o el lente sucio. En este caso, revisen el sistema de mantenimiento del paciente, pídanle que a la mitad del uso retire la lente, la limpie, la frote, la enjuague, la coloque nuevamente y eso va a disminuir
este problema. Incluso pueden acompañar el uso de una lágrima artificial. Datazo número 2 de la clase de hoy. El uso de la lágrima artificial sobre un lente sucio no sirve para nada. Es cuando el paciente dice, me tengo que poner todo el día. No, el lente tiene que estar limpio para que la molécula de la lágrima artificial que hayan elegido para ese material, para ese paciente, por eso es fundamental el conocimiento de los componentes de las lágrimas artificiales, que la tienen que haber escuchado muy bien a la doctora Joana Garzón, indican la lágrima artificial con un lente nuevo, con un lente limpio. Si la lente no está en condiciones, la superficie de la lente no va a retener la lágrima sobre la superficie y el efecto dura poco. Bueno, me pregunta Carla, ¿las pastillas se utilizan en blandos y en gas permeables? Sí. Sí. Los materiales blandos y los materiales rígidos permeables al gas tienen poros, por eso son permeables. ¿Las lentes blandas son permeables al gas? Claro, son permeables al oxígeno, hidratadas, porosas, pero son permeables en definitiva. Así como pasa el oxígeno, pasa la lágrima, y en la lente blanda es una esponjita que se deshidrata, absorbe, se deshidrata, absorbe. Junto con esa absorción van todos los depósitos orgánicos e inorgánicos, entre ellos la proteína. Entonces, estamos acostumbrados a recomendar removedores de proteínas en lentes blandas, pero no las recomendamos en lentes permeables al gas. Y las proteínas en las lentes permeables al gas se asocian a cristales de calcio, que son normalmente cuando el paciente limpia la lente entre los dedos, y eso hace que se limpie solamente el interior del lente en la parte central, y va quedando todo el borde del lente con un aro blanco, que son moléculas de calcio asociadas a proteínas no disueltas, no removidas a tiempo. Si bien en lentes permeables al gas la remoción de proteínas no es con la misma frecuencia que con el lente blando, porque el lente simplemente se ensucia por fuera, es necesario en pacientes con sistemas de film lagrimal complejo recomendar removedores de proteínas y lágrimas artificiales que ayuden a aumentar la superficie del lente, haciendo que las proteínas se resbalen. Es menos frecuente un ataque de proteínas en un lente gas permeable, pero sí en materiales de alto DK, como son materiales de las lentes esclerales o semiesclerales o lentes de diámetro grande, que ahora la tendencia es adaptar lentes gas permeables de diámetros grandes para aprovechar las zonas ópticas y el confort. Hay más acumulación de depósitos orgánicos, entre ellos proteínas, por lo tanto está bien el uso de pastillas enzimáticas cada cierto tiempo. Usted como profesional analizará cada cuánto su paciente necesita remover estos depósitos orgánicos y se los va a indicar. No hay por qué, Carla. Ahora, lo más temible, como lo dije al principio de esta clase, son las complicaciones asociadas a los depósitos orgánicos. Y las complicaciones son para el órgano, para el ojo, básicamente para el párpado, que es la membrana que más se altera con estos depósitos en la superficie lente de contacto. Y es la conjuntivitis papilar gigante. Esta foto preciosa es de un colega muy querido para mí, de Argentina, Hugo Soñora, que saca muy buenas fotos. Y aquí ven la alteración del párpado, de las papilas, que generalmente son microscópicas, y al verse a primera vista, macroscópicamente, le llamamos que las papilas están gigantes. Esta conjuntivitis papilar ya está en un estadio muy avanzado. Si ustedes tiñeran con fluoresceína y activan con luz ultravioleta, con luz azul de cobalto, van a ver que los ríos de fluoresceína entre las papilas
marcando mucho más el tamaño de estas papilas. La conjuntivitis papilar gigante trae síntomas asociados como la visión reducida por el estado inflamatorio y porque la lente no se mantiene limpia por mucho tiempo, porque estas papilas están infestadas y tienen pus. Esa pus, esos glóbulos blancos, generalmente son sebosos y van a depositarse en la superficie del lente, haciendo que el lente se engrase permanentemente. Por lo tanto, hay problemas de confort. Ahora, cuando estamos en este estadio, drásticamente nos lleva a la suspensión de lentes de contacto, por lo menos durante todo el tiempo que dure el tratamiento sistémico de manos del profesional tratante, del oftalmólogo, que va a atacar con antiinflamatorios, corticoides, antibióticos, y eso tarda meses. Puede tardar entre 4 a 8 meses la recuperación de un párpado con un problema de conjuntivitis papilar gigante. Durante ese tiempo está contraindicado el uso de lente de contacto. Ahora, si el paciente tiene una patología o un vicio de refracción, córnea irregular, como queratocono muy avanzado, está trasplantado, tiene una miopía magna, en fin, no puede ver con sus anteojos, tenemos que pensar en un plan para que este paciente cambie el material de lente de contacto, es decir, si está usando lente blanda, rápidamente hay que pasarlo al lente permeable al gas corneal para que la lente roce, en vez de en el fondo del saco, en el borde palpebral, y un material con el más bajo de K posible, porque los materiales con bajo de K tienen normalmente ángulos de humectación muy pequeños y es más fácil que la superficie de la lente se mantenga suave al roce, no acumule tantos depósitos orgánicos. Incluso yo he tenido casos donde el paciente lo he readaptado hasta que termina con el tratamiento con lente de PMMA. Esos son los casos donde el PMMA es un recurso válido porque el PMMA tiene un ángulo de humectación nulo. El material más humectable que se conoce es el PMMA. Entonces, no acumula depósitos orgánicos porque está solamente en superficie, no hay que hacerle pastillas removedores de proteínas, se limpia con un tensioactivo diario, se humecta muy bien y puede ser que el paciente recupere su función visual sin complicar tanto la parte del párpado afectada por la conjuntivitis papilar. Datazo número 3. Muy bien. Llega el momento de ver específicamente que reconocemos que es muy fácil que un paciente tenga problemas en su adaptación debido a los depósitos en lente de contacto. Por lo tanto, vamos a empezar a pensar cómo reducir la adhesión de los depósitos. A ver, ¿podemos cambiar el film lagrimal del paciente? En general no. El film lagrimal, ya sea la piel, el sebo que producimos, la grasitud habitual, que tiene varios orígenes, pueden ser hormonales, bueno, en fin, endocrinos y patológicos por diferentes causas, es difícil de cambiarlo. A ver, yo he encontrado lágrima compleja en pacientes veganos. Antes decíamos, bueno, a un paciente le quitamos la mayonesa, le quitamos las grasas, le cambiamos la dieta, le damos menos carne, le damos más vegetales y toma 2 litros de agua y le cambiamos el film lagrimal. Bueno, eso no es tan cierto, o sea, no es tan drástico. El paciente tiene un film lagrimal
que aún siendo sano, estable y teniendo la cantidad de agua normal, tiene disueltos depósitos orgánicos que se van a adherir en la lente. Entonces, eso hace que el paciente, condición sine qua non, o tira su lente a diario o limpia bien, correctamente sus lentes. Pero además nosotros, cuando estamos frente a la anamnesis y decidimos qué lente de contacto le vamos a poner, vamos a elegir el material, porque el material también ayuda a que haya menor adhesión de depósitos. Entonces, el tamaño del lente, la forma del bisel, el material con que está fabricado, tiene que ser algo que reduzca la fricción, que sea más humectable y que tenga baja tensión superficial. Entonces, un material muy bueno en capa permeable es el fluorosilicona acrilato, porque tiene menor tensión superficial, tiene menor adherencia de depósitos, mayor humectabilidad. Pero no siempre esto funciona bien. En pacientes con deficiencia en la capa acuosa de la lágrima, estos materiales, cuando tienen mayor acumulación mayor incidencia de polímero de silicona, aumentamos el DK, pero no podemos reducir la adhesión de depósitos. Entonces, genera esto mayor fricción y la tensión superficial cambia, por lo tanto, las moléculas electrónicamente se atraen. Pero hay, y acá viene la parte que lo vengo amenazando desde el principio, hay una forma de hacer tratamientos sobre la superficie de la lente de contacto, no en lentes blandos, sino en lentes gas permeables, que son los tratamientos de plasma y tratamiento de Hydraper. Tratamiento de plasma, y esto parece una redundancia la explicación que voy a dar, pero entiendo que en esta diplomatura no solamente hay contactólogos experimentados, sino que además hay contactólogos que están en sus primeras armas. El tratamiento de plasma no es como el televisor, no es algo que se adhiere como el antirreflejo en un cristal. El tratamiento de plasma es un gas energizado que se adhiere por presión sobre la superficie corneal. ¿Sí? Es como un tratamiento de oxígeno, una oxigenoterapia, que se hace con un aparatito que parece una estufa y se mete la lente en una celdilla no tratada y se activa. Hay un choque molecular de oxígeno dentro de esa cámara y se adhiere el plasma a la superficie de la lente. Eso hace que los depósitos de proteínas y los mucoproteicos no se adhieran porque le cambia electrónicamente la superficie de la lente, rechazando a las moléculas de proteína y a las mucoproteínas que tienen otra carga electrónica contraria. Entonces, al haber una carga electrónica contraria, se rechazan y no se adhieren. El tratamiento de plasma, entonces, no solamente que alisa la superficie, sino que ayuda a prevenir la adherencia de depósitos. Mejora la humectabilidad y con esto mejora el confort. Ahora, cuando un lente tiene tratamiento de plasma, no se puede usar limpiadores tensioactivos. Cualquier tensioactivo, cualquier detergente que le pongamos a una lente que tiene tratamiento de plasma y lo frotemos, altera esa superficie y se desprende el tratamiento de plasma. ¿De acuerdo? No hay que utilizar métodos de limpieza agresivos para el tratamiento de plasma. Incluso si usan peróxido de hidrógeno porque hubo una contaminación en la superficie del lente, el paciente tuvo un problema de una conjuntivitis infecciosa y
quieren desinfectar la lente, lo pueden hacer con peróxido de hidrógeno, pero la exposición de la lente con tratamiento de plasma al peróxido debe ser por poco tiempo y rápidamente debe actuar el catalizador para neutralizar. Entonces, líquidos como Everclean pueden neutralizar en poco tiempo, ¿sí? Y eso hace que la lente con tratamiento de plasma no esté expuesta al pH del peróxido de hidrógeno por mucho tiempo y se libere plasma. Así que el peróxido sí, los surfactantes no. Entonces, en este dibujo recuerdo, ustedes esto ya lo saben, pero lo recuerdo, que la tensión superficial bajar el ángulo de contacto, este que estamos notando aquí, a ver si puedo utilizar una flecha, este que estamos utilizando aquí, bueno, no la puedo utilizar. Bueno, este tratamiento, el ángulo de humectación es un ángulo bajo y eso hace que la molécula de agua se distribuya en forma pareja sobre la superficie. Mientras más alto el ángulo de humectación en el material, como es el dibujito de la izquierda abajo, va a tener menor tensión superficial, mayor ángulo de contacto y va a tener menor humectabilidad. Por lo tanto, la molécula de agua se va a estar sobre la superficie, se va a resbalar, pero no va a humectar. Bueno, Ariel dice, ¿cuánto tiempo es recomendable para que el peróxido no arruine la capa? Y máximo 2 horas. Entre 1 y 2 horas. José Carlos, el gas permeable el GP multipropósito para rígido gas permeable es un surfactante. Muy buena pregunta. No. Los multipropósitos tienen un sentido práctico de uso y por lo tanto, en su composición química tienen varios componentes. Humectantes, desinfectantes, alcoholes polivinílicos que estabilizan la superficie, gelificantes y entre ellos, entre los componentes, tienen limpiadores. Pero la cantidad de limpiador que hay en un líquido multipropósito, para que no sea agresivo por el ojo, porque los multipropósitos normalmente después entran en contacto con el ojo, son muy poquitos. Y no es un surfactante. El surfactante es como un detergente que debe ser removido muy bien enjuagado después de la superficie del lente. Es un detergente. Tiene un componente a veces ácido y a veces alcalino, pero realmente con un pH muy agresivo. Y eso disuelve entonces la molécula de lípidos que atraen las proteínas. En el caso de los multipropósitos, tienen limpiadores no surfactantes que remueven las moléculas de lípidos de la superficie del lente y son muy buenos humectantes. Entonces, el multipropósito deja la superficie de la lente con posibilidad de que los depósitos mucoproteicos se resbalen con más facilidad y no se adhieran tanto. Y se remueven con más facilidad con esa poquita cantidad. Ahora bien, si el film lagrimal es un film lagrimal complejo y está alterado y deja depósitos mucoproteicos mayores a los deseables y hay que usar un surfactante, bueno, es un surfactante que son los que ustedes llaman como limpiadores de lente de contacto por el lente rígido gas permeable y es distinto al limpiador que tienen los multipropósitos. Jennifer pregunta, doctor, ¿el peróxido de hidrógeno puede romper una lente? No. Si la lente se rompe, es normalmente por el ataque de estos depósitos mucoproteicos que deshidratan la lente y la trama, la malla del lente, pierde estabilidad. Entonces es más fácil que después, cuando lo sometamos a una limpieza profunda con peróxido, porque creo que por ahí apunta tu pregunta, le eliminamos los depósitos orgánicos, ya la malla del lente está arruinada.
O sea, lo que degrada el material de la lente de contacto son los depósitos orgánicos, inorgánicos y mucoproteicos, no los líquidos que utilizamos para limpiar la lente de contacto, porque estos están pensados por los químicos de los laboratorios para que sean amigables con el material de la lente de contacto y amigables con el ojo. Por lo tanto, no son agresivos a punto tal de romper una lente de contacto. De ninguna manera, someter una lente al peróxido de hidrógeno puede hacer que se rompa. De ninguna manera. Me voy a detener en algo que, bueno, perdón que me voy por las ramas, pero vale a esta pregunta. Someter una lente pintada de tipo cosmético o protésica al peróxido durante un tiempo mayor a 1 hora, puede ser que si la pintura no es muy buena, se despinte o vaya perdiendo coloración la lente de contacto con el uso del peróxido. Pero bueno, es agua oxigenada. Si decoloramos el cabello, también en muchísimo menos proporción. Tengamos en cuenta esto, o sea, no digan, ay, Marcela Soria dijo que era lo mismo que la del cabello. No, la cantidad de concentración que tiene el peróxido de hidrógeno que utilizamos con fines terapéuticos en la lente de contacto es al 3 por 1000. Distinto es el 30% que utilizamos para decolorar el cabello o decolorar cualquier otra cosa. Pero el peróxido de hidrógeno no rompe ningún material de lente de contacto. Lo que le rompe son los depósitos previos que puedan haber hecho o que la lente esté muy vieja y seca. Es más fácil que la lente se rompa por deshidratación que por el uso del peróxido. Voy a ver si funciona el videíto donde le muestro cómo el tratamiento de la superficie, el plasma, hace que la gota de lágrima o de agua en este caso se desparrame sobre la superficie y el lente que no está tratado queda la lagrimita bien instalada sobre la superficie de la lente. Voy a ver si funciona. Parece que no funciona el video. Bueno, de todas maneras, el que lo quiera ver, lo voy a dejar. El video no se va a reproducir porque está en formato PDF la diapositiva. Perfecto, gracias. Ya es para saberlo eso. Bueno, el chiste es que aquí tenemos dos lentes esclerales, una no tratada con plasma y la otra sí, y al instilar una gota de solución salina sobre la lente no tratada, queda la molécula de líquido instalada sobre la superficie y en la que está tratada automáticamente tiramos la gota sobre la superficie y vemos cómo se distribuye en forma pareja. El videíto lo voy a dejar después en el campus, el que lo quiera ver es un dato anecdótico. Entonces, los limpiadores que le aconsejamos a un paciente para remover depósitos rudos de la superficie de la lente de contacto, hablando de los tensioactivos, van a disminuir la acumulación de depósitos porque los lípidos son la madre de todos los otros depósitos, porque electrónicamente son los que atraen a las otras moléculas. Por consiguiente, en el barrido de este film inorgánico que habitualmente producimos en cada parpadeo, va a disminuir la posibilidad de contaminación microbiana, ya que los microbios, hongos, esporas y demás que están en nuestra flora conjuntival no van a encontrar de qué comer y no van a encontrar de qué agarrarse y cómo adherirse a la superficie de la lente. Entonces, esto hace que esté la lente siempre suave, aumenta su humectabilidad, por lo tanto, aumenta confort y aumenta la visión porque la lente está siempre transparente. Pero lo más importante es que con un buen sistema de limpieza, lo que aumenta es el tiempo de vida útil de la lente. Entonces, nuestro mercado nos provee materiales para reemplazarlo cada cierto tiempo,
Materiales que duran más tiempo. Nuestro deber es conocer la durabilidad natural que tiene cada material, pero más aún conocer nuestro paciente para que le recomendemos la lente de contacto adecuada en diseño material, acompañado de un sistema de mantenimiento que ahora, después de este pequeño break que vamos a hacer, vamos a ahondar en el tema. Y entonces así dejemos a nuestro paciente con un sistema de uso de lente de contacto saludable y evite eso, la deserción y el abandono de su lente de contacto, porque si los está usando es porque los necesita. Nosotros somos quienes tenemos que asegurarnos que nuestro paciente tenga confort y visión durante todo el tiempo que necesite ver, o sea, toda su vida. Muchísimas gracias. Por el momento terminamos con esta primera parte. Vamos a hacer un pequeño descanso para que sacudan la cabeza, se den una vueltita, vayan al baño, se preparen un cafecito y entonces podamos dar comienzo a la segunda parte de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Si quedó en el tintero, los he ido sacando a medida que me las han hecho, pero bueno, a ver que quedó alguna persona tímida. María Eugenia. Primero voy a leer Jennifer. Entonces, ¿para los lentes con tratamiento de plasma solo se usa multipropósito? Sí, señora. Como añadidura te respondo a vos y a María Eugenia juntas. ¿El plasma para cuál lente se recomienda? Bien, utilizamos plasma en lentes full diámetro, es decir, semiesclerales y esclerales, que al ser tan grandes cubran toda la córnea y eso requiera que el material con que fabricamos la lente de contacto sea de un dK mayor a 100. Mientras más dK tiene la lente, es porque mayor cantidad de siliconas tiene el polímero y tiene menos humectabilidad. Salvo que utilicemos materiales de alta tecnología, que esto nos informa el fabricante de la lente escleral que estamos pidiendo, en qué botón, en qué material lo está haciendo y si el ángulo de humectación, los datos técnicos del material, del polímero con que está hecha la lente. Pero en caso que sea un polímero donde su ángulo de humectación sea mayor a 10, la tensión superficial requiere que nosotros solicitemos que esa lente venga con tratamiento de plasma o tratamiento de HydraPair. El tratamiento de HydraPair es un tratamiento donde una máquina deposita en la superficie de la lente una capa que atrae moléculas de agua del film lagrimal y las retiene en la superficie, haciendo que la cara anterior de la lente se comporte, aún siendo gas permeable, se comporte como si fuese un lente blando. Y eso queda suave al párpado y los depósitos orgánicos se resbalan. Entonces, pacientes con meibomitis, con superficies de lentes que acumulan depósitos orgánicos, se empañan y se engrasan, pueden solicitar, además del plasma, el tratamiento de HydraPair. Me preguntan si todas las marcas de lentes esclerales tienen disponibilidad de estos tratamientos. No. Esa tecnología la tienen algunas empresas. Pero si yo tengo un paciente que tiene ese requerimiento y yo trabajo con una marca de lentes esclerales que no me soluciona el problema de engrasamiento de la lente, por más que yo lo haya adaptado hermoso, la lente apoye bien, el paciente esté feliz, no sienta la lente de contacto y yo tenga totalmente corregido su astigmatismo irregular del queratocono y el paciente vea 10 décimas, cuando a la hora de uso ya tenga toda la superficie engrasada, no lo va a poder usar más. Entonces, tengo que decir, bueno, esta lente es muy buena, pero tengo que pensar una lente que sea igual de buena, pero que además
tenga tratamiento de plasma o tratamiento de plasma más HydraPair. Solución multipropósito para HydraPair. Todas las soluciones multipropósitos pueden ser usadas en HydraPair. Lo que no recomiendo en tratamiento HydraPair, como les dije antes, es el peróxido de hidrógeno, porque si no lo pueden neutralizar rápido en una hora, puede alterar el HydraPair. Y entonces se van a hacer puntos secos en la lente, donde en esos lugares se van a pegar los depósitos orgánicos. Igual, ya en la clase próxima, Elena va a darle 3 horas de específicamente qué productos son los mejores para el rígido permeable de gas y qué productos son los mejores para lentes, por ejemplo, de hidrogel de silicona, que ya la silicona, como hemos dicho, es un componente hidrófobo. Si bien hoy utilizamos lentes con siliconas de tercera generación, estamos ante la posibilidad de que se adhieran más depósitos orgánicos. Entonces Elena va a hablar específicamente cómo tratar estos materiales para un mejor uso del lente de contacto. Así que no me quiero extender mucho pisando su tema, pero desde ya aclaro que los multipropósitos son ideales para lentes con tratamiento de superficie. ¿Descansamos? Vanessa, quedo en tus manos. Perfecto. No sé ustedes, pero yo voy a preparar un pequeño cafecito y vuelvo en 5 minutos. Vanessa, ¿de cuánto es el recreo? 10 minutos. Tiempo suficiente para prepararme un cafecito. Voy a cortar un poquito la imagen y el sonido y vuelvo enseguida.